con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Me da muchísimo gusto saludarlo. Mire, lo eché de menos el pasado lunes. Ya sabe que ahora comenzamos la semana con diálogos, platicando con personajes públicos. Y bueno, tuve una emergencia odontológica, le cuento aquí entre nos, que fue, híjole, el tema de las muelas es verdaderamente de novela. Porque hay una novela, no me acuerdo, creo que es de García Márquez, ahorita a ver si mi invitada la ha leído, donde hay un episodio de alguien que sufre mucho con una muela. Fue mi caso y de última hora decidí no venir porque era de verdad imposible. Pero me da mucho gusto hoy volverlo a encontrar aquí en esta sintonía y platicar con usted acerca de temas que nos interesan en nuestra querida tierra Zacatecas y sus problemas, porque tiene problemas, porque tiene desafíos y también tiene muchas fortalezas. Me acompaña una diputada que yo conocí cuando era una chiquilla. Ay, todavía parece que la veo con su suéter con unas orejitas. Tenía su suéter con orejitas de osito y ahora es una mujer destacada del Partido del Trabajo que ha hecho una trayectoria pesada. No ha sido nada fácil para ella, no se le ha dado las cosas gratuitamente y es una gente comprometida con Zacatecas. Ella se llama Gabriela Pinedo Morales. Sí, por cierto, Morales le recuerda a nuestra colaboradora Tere Morales también en temas de hoy, gente que está siempre en los asuntos de Zacatecas. Bienvenida a Diálogos. Mira, nada más que no apagué el teléfono. Qué pena. Vamos a ver, bajarle el volumen. Disculpe usted, qué manera de darte la bienvenida, Gaby, pero bueno, así es. Así son tiempos modernos. Claro, es la modernidad. Es cierto, tiempos modernos y programas en vivo. Porque también, pues, cuando uno graba hay oportunidad de hacerle de alguna manera, pero cuando es en vivo, te reitero la bienvenida. Esta es tu casa y me da mucho gusto ver que personas como tú estén en una curul haciendo cosas por Zacatecas. Muchísimas gracias. Un verdadero placer estar aquí. Y cuéntame, ¿cómo se te da la inclinación por la política? Porque, pues, tus padres... Tu mamá, periodista toda su vida, una mujer muy respetada en los medios de comunicación. Tu papá, un militante desde siempre del Partido del Trabajo. Creciste con una escuela sólida. Así es. Yo creo que fue en parte esa historia la que me fue llevando por este camino de la política y sobre todo por la política de izquierda, por una política social, de no ver a la política como una oportunidad de un negocio o de un empleo incluso, sino de una posibilidad de transformación de la realidad. Yo me acuerdo que muy chiquita acompañaba a mi papá a las reuniones del partido, incluso estuve en la reunión donde se fundó el Partido del Trabajo, como a mis, ¿qué será?, 7 años. Sí. Yo estuve en la fundación del Partido del Trabajo, del que después a los 15 años me pude sumar a las filas de formación y a los 18 ingresé ya a la dirigencia municipal de la capital. Ahorita ya estoy en la dirigencia nacional y efectivamente ha sido un camino, aunque difícil, pues en el que yo he aprendido mucho y he tenido la oportunidad de ver muy de cerca lo que la política puede hacer para bien y también lo que puede hacer para mal. Fue difícil para el propio PT constituirse como partido, ¿no? Nace con ciertos estigmas, ¿no? Sí, así Decían, es que los están manipulando. Recuerdo, tú tenías 7 años cuando se formó, yo no voy a decir cuántos tenía yo, pero también recuerdo cuando se estaba formando. Y no eran tiempos tan fáciles. Hoy en día, Gaby, se forman los partidos con un apellido, con unas cuantas firmas y ya está. Sí, no, en ese tiempo, bueno, el Partido del Trabajo nace de la necesidad
de organizaciones sociales que a lo largo y ancho del país estaban luchando, sobre todo porque el reparto agrario se hiciera realidad. Luchaban por la tierra y vieron la necesidad de empezar a luchar por el poder. Entonces deciden varias organizaciones sociales como el Frente Popular Tierra y Libertad en Monterrey o el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, entre otros, deciden también constituirse como una opción para empezar a luchar desde el ámbito político y no solamente desde el ámbito social. Se crea el partido, como deberían ser todos, como una herramienta para la transformación social que no se puede hacer desde fuera de la política, sino que es un ámbito político también y hay que buscar los espacios institucionales para verdaderamente poder pues ser parte de ese cambio que tanto necesitamos. Ahora, en Zacatecas es uno de los estados donde el PT ha mantenido su vigencia sólidamente a pesar de todos los pesares, ¿verdad? O sea, creo que es una institución seria y que ha pasado por muchas manos, Gaby, o por algunas. Muchísimas. Muchísimas, ¿verdad? Y de todas maneras los fundadores ahí se mantienen firmes. ¿Cuál época recuerdas como la mejor del PT? La mejor del PT. Si es que te acuerdas, porque bueno, me acuerdo tan muchísimo jovencita. de la campaña, de la primera campaña con nuestra candidata a presidenta de la República, Cecilia Soto. Ajá. A mí me gustó muchísimo esa época porque nos dio la oportunidad de ir construyéndonos como partido. Yo en ese tiempo todavía no era mayor de edad, obviamente, pero sí me tocó, me acuerdo mucho, por ejemplo, en Monte Escobedo, de ir a los ranchos, a entregar volantes, a platicar de nuestra candidata o acompañar a la Plaza de Armas a nuestra candidata, y fue cuando el PT se empieza a consolidar como algo además de las organizaciones que ahí convergían, ¿no? Como un verdadero instituto político. Y bueno, a mí todas las épocas del PT o todos los años de vida del Partido del Trabajo me han parecido pues muy importantes. Yo obviamente desde sus inicios, aunque estuve en la reunión de fundación, pues no tenía actividad política obviamente a esa edad, a esa corta edad, pero sí desde que yo ingresé, para mí ha sido una oportunidad de irme formando ideológicamente y de ver cómo de verdad en los partidos políticos puede haber muchísimas cosas malas y muchas cosas cuestionables, pero siempre hay muchísima gente que vive de la esperanza y le da vida al partido y que hace que precisamente eso que tú decías hace rato, que esta opción política, aunque no es una opción política muy grande, se mantenga, porque si hay gente con ideales, a los que les ha costado muchísimo lograr lo que hoy es el Partido del Trabajo, y hoy el Partido del Trabajo, desde mi punto de vista, representa la única opción verdaderamente no solo vigente, sino congruente de izquierda, que ha también logrado construir las opciones que hoy son la fuerza política más importante del país, como la opción de Morena, ¿no? Incluso yo pensaría que al PT lo podemos diferenciar un poquito de todo el desprestigio del resto de partidos, por lo menos en Zacatecas, aunque bueno, ha tenido, José Narro estuvo muchos años en el PT y ahora, bueno, José Narro ha ido y venido a diferentes cosas, pero también recuerdo a Narro en los 80 con su Frente Popular de Lucha, viniendo a Zacatecas con mucho vigor, con mucho entusiasmo, mucha juventud en aquel tiempo, por supuesto, y luego unirse y formar, hacer presencia realmente seria en Zacatecas, con causas muy específicas, muy válidas y muy legítimas, y con mucho respaldo de gente seria como tu propio papá, que siempre ha estado ahí. Así es. Filomeno Pinedo, que ya fue diputado, ¿verdad? Sí, así es. También fue diputado. ¿Qué es lo que más le has aprendido a tu padre? La congruencia. La congruencia, la honestidad, la capacidad de mantenerse firme en sus ideales, a pesar de todo, porque no es algo fácil. La vida a veces nos confronta, la realidad, con esta cuestión de que no siempre los ideales son tan fáciles de contrastar y de sobrevivir cuando los contrastamos con la realidad. Y es importante
siempre elevarse como a lo que cotidianamente vemos, la descomposición social, la violencia, la pérdida de valores y la pérdida también de la credibilidad en tantos ámbitos, y de ponerse por encima de eso, hacer un análisis mucho más profundo y decir, este es un problema del sistema, es un problema sistémico y sistemático que hace que no podamos salir adelante como sociedad, pero que tiene que siempre haber alguien que esté dispuesto a seguir a pesar de todo, levantando la bandera de que el pueblo sí puede salir adelante si se une, si trabaja y si busca un ideal que sea más que lo personal, lo que tiene que ver con lo público y con que siempre podemos salir adelante como sociedad. Además, el PT ha tenido la capacidad de adaptarse a las personas que han llegado. Yo recuerdo en algún momento del PT que estaba dirigiéndolo, dime si estoy en lo correcto, Guillermo Huízar Carranza, ¿verdad que sí? Sí, estuvo. Sí, o sea pasó por ahí. No te explicas. Y luego después los Monreal. Sí, pues sí, ellos llegan en grupo, efectivamente. Estuvo David algunos años. David y luego Saúl. Estuvo Saúl también, Giovanna después de ellos y ya después FEMAT. Sí, y en la actualidad, la más reciente del partido. En la actualidad podemos decir que está identificado el PT con el monrealismo. Yo creo que es importante también reconocer que para reconstruir este país las alianzas son muy importantes. El monrealismo es una corriente que hay que reconocer que tiene trabajo de base, por algo se han mantenido como hasta ahora, que tienen trabajo social y que tienen un respaldo social que no se puede invisibilizar y que también viene pues de un proceso de lucha social. Yo creo que por eso hemos coincidido tantas veces con ellos en ese recorrido que ha tenido el Partido del Trabajo, donde hemos sido aliados en diferentes procesos y pues bueno, siempre vamos a tener coincidencias. Yo conozco a mucha gente de esta corriente a la que le reconozco el gran trabajo que ha tenido a lo largo de muchos años, porque yo los he visto, porque nos encontrábamos 3, 4 de la mañana todavía trabajando con las ojeras a todo lo que daban, todavía a llegar como a hacer más trabajo al partido, etcétera. Entonces yo los respeto mucho, igual que respeto a muchos compañeros que no pertenecen a quizá la corriente histórica del Partido del Trabajo, que es a la que yo pertenezco, pero que me consta que no todo de allá pues es cuestionable, ¿no? También hay mucho trabajo para sostenerse como una fuerza política pues vigente. Pero jamás podríamos decir que el PT es pragmático, ¿o sí? Los partidos políticos, yo creo que en esa propia dinámica pues capitalista, neoliberal, tienen que buscar su supervivencia de muchas formas, pero por ejemplo, yo creo que sí hemos sido muy congruentes en, por ejemplo, pues hay opciones con las que no nos vamos a aliar, ¿no? Jamás. La derecha que deconstruyó este país en lo que hoy tenemos, esos que siempre se valieron de la pobreza de la gente para después comprarles el voto, para seguirlos explotando, para seguirlos humillando, pues con ellos no. Pero hay que saber también reconocer que hay otras corrientes que quizá no tengamos todo en común, pero quizás sí tenemos en común eso, ¿no? Que siempre nos ha importado más nuestra gente que el dinero o que los intereses privados o que quedar bien con los que más tienen, ¿no? Híjole, qué interesante y qué desafiante para los partidos políticos permanecer vigentes, seguir siendo opción y seguir teniendo sus representantes, como es tu caso. El PT ha tenido momentos duros en los que casi pierde registros, ¿no? Cuando al Partido del Trabajo le dan el registro, me gusta platicar mucho esto, o sea, la primera vez que se le da el registro al Partido del Trabajo, lo pierde en la siguiente elección, pero se levantó, ¿no? Después de eso recupera el registro y de ahí hasta acá no se ha vuelto a perder el registro, aunque hemos estado en muchas situaciones, como hace 2 procesos electorales que estuvimos pues ya a punto de, yo creo que todos dábamos por hecho incluso que ya, y no fue desde los votos o desde la posibilidad de que la gente dijera no, ya no queremos al PT, sino que fue un proceso político para anular y para
extinguir al Partido del Trabajo, porque sí representa una opción diferente y sí representa una oposición, pues yo diría que con mucha fuerza, siempre contra la derecha. O sea, porque tiene argumentos, porque tiene proyecto de nación, porque tiene proyectos sociales en los estados, como los ENDIS, como la defensa de la educación inicial, que se ha traducido en que millones de mexicanos, de los más chiquititos, tengan la mejor expectativa de educación en sus primeros años de vida, ¿no? O sea que no es un partido que esté nada más preparándose para los procesos electorales, buscando espacios de poder. Eso que acabas de decir de los niños, por ejemplo, es importantísimo. Claro. Y yo creo que hace falta difundirlo un poco más, porque no toda la gente sabe o tiene la conciencia de que los CENDIS, por ejemplo, es un asunto del PT. Y claro. Por cierto, ¿cómo les va ahora con las nuevas políticas de las estancias infantiles? ¿Les afecta? No, es que es un esquema diferente. Las estancias son lugares de cuidado para los chiquitos. Los CENDIS son centros de educación inicial y preescolar. O sea, son centros educativos y las estancias son centros de cuidado. Son muy diferentes. En la reforma educativa, que sigue siendo propuesta porque en el Senado pues no logró los votos suficientes, pero que regresa a la legislatura para su aprobación y que vuelva al Senado una vez más, sí. A ver si ahora sí resiste este trámite. Es un tema muy Pero complicado. Ahí se contempla ya que la educación inicial formal, o sea, el esquema de los CENDIS, sea incluido en la educación básica, o sea, que ya sea obligatorio. Los primeros años de vida de los niños son en los que más pueden aprender por la capacidad que tiene su cerebro para moldearse, para irse construyendo. Entonces, es fundamental agregar a la educación básica esta parte, esta etapa que es de vital importancia y va a definir lo que un niño pueda hacer en su adultez ya o en su educación formal más adelante, ¿no? Bueno, y regresando al tema, pues bueno, no nos hemos salido en ningún momento, pero desde tu propia experiencia personal, pues desde niña ves cómo se constituye el partido, te llama la atención. No es el caso de todos tus hermanos. No, ninguno. Solamente tú. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, a ti te nació de corazón estar en ese partido y trabajar por el partido, haciéndolo, me imagino, desde las tareas más modestas. Sí, claro. No, yo sigo hasta la fecha en las campañas. Me gusta ir a platicar con la gente, me gusta ir a entregar el volante, a platicarles de las propuestas, a platicarles esto que estamos platicando, porque el Partido del Trabajo es diferente, cuál es nuestra línea ideológica, que si me permites platicarte también es algo a lo que me he dedicado en mi vida académica. Ahorita estoy haciendo un doctorado que sigue siendo una investigación marxista y tiene mucho que ver también en todo este proceso de formación para después también poder aplicar todo lo que yo estoy tratando de hacer en mi investigación en la realidad para generar un cambio. Fíjate, gente así con esa preparación y ese valor se necesitan en los partidos políticos para reivindicarlos, para dignificarlos, porque llegaron y se encuentran en un nivel de deterioro muy serio que no ha sido posible resolver, bueno, unos más que otros. El revolucionario institucional está, ¿cómo se llama? Hay una canción que se llama ¿cómo no se acuerdan ustedes, jóvenes? 6 pies abajo, o quién sabe cómo. No me acuerdo cómo se llama, pero totalmente perdidos, totalmente desprestigiados. Entonces, si hay personas como tú que están estudiando todavía y están todavía formándose para seguir formando a otros, me imagino, pues eso es un activo muy importante para los partidos, ¿no? Siempre ha sido, yo creo, lo más importante del Partido del Trabajo, su línea ideológica, que es la línea de masas. Y que en términos... Cuéntanos sobre eso. En términos muy generales, sí, me encanta hablar de esto. Háblanos. Significa que las masas decidan, que no puede decidir un aparato, sino que tiene que ser la gente, por supuesto, trabajando una propuesta y desde un punto de vista también teórico,
no por arrebatos, pero que siempre tiene que ser la gente la que saque adelante los proyectos de transformación y la que ha de decir hacia dónde debe caminar su nación, su proyecto de nación. Por eso en la Diputación, bueno, desde mi Diputación, nosotros cada iniciativa que hemos presentado, primero la hemos arropado de foros, de consultas con expertos, de conferencias, etcétera, para que lleve un verdadero sustento social que nos permita saber que eso es lo que verdaderamente tenemos que estar impulsando, que no es una iniciativa que se me ocurra a mí, sino que los expertos y la propia gente coinciden en que esa es la vía, ¿no? Bueno, en el gobierno que está ahora encabezando Andrés Manuel López Obrador, se supone que esa es una de sus banderas principales, el pueblo sabio y bueno de México. Pero sí, pero yo noto ahí un matiz. El que guía al pueblo sabio es él. O sea, él tiene la idea y entonces la repite ante el pueblo sabio y el pueblo sabio termina diciendo, sí, Tlatuani, tú tienes la razón. No es lo mismo que lo que estás diciendo tú, nada que ver. No. Lo que me encanta del marxismo, y es eso yo creo por lo que me he dedicado toda mi vida académica al marxismo, es que el único dogma es que la teoría siempre tiene que contrastarse con la realidad. Si la teoría, la idea que se construyó no resiste ese embate contra la realidad, si no sobrevive ahí, tiene que regresar a la teoría, irse transformando. No podemos tener ideas cuadradas y también tenemos que saber que pues a veces la gente se equivoca o que nosotros podemos equivocarnos. La gente ya eligió un proyecto, se le planteó un proyecto y yo creo que es hora de ir sacando adelante ese proyecto más que seguir como... Me parece excelente el asunto de las consultas, pero hay cosas que simplemente ya tenemos que impulsar, ¿no? O sea, ya hay un proyecto planteado y es hora de sacarlo adelante. Si nos equivocamos, pues hay que regresar a reconstruirlo, pero ya es hora de dar ese paso, ¿no? Oye, qué interesante escucharte hablar del marxismo, cuando ya nadie toca ese tema, ¿no? Como que ya está rebasadísimo y ya no tiene ninguna vigencia. ¿Qué es el marxismo? ¿Cómo le podrías platicar a las personas de los pueblos, porque con este programa nos siguen en los municipios, decirles qué es exactamente, qué plantea esto que acabas de decir, que sea la gente la que tome sus decisiones, pero tiene que estar conducida por algo, por alguien, por la teoría, como decías? El marxismo es una teoría crítica de la realidad sumida en el capitalismo, es la crítica de este sistema capitalista que devela su funcionamiento, cómo ha crecido y cómo funciona a base de la explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza por el hombre, sin ética, sin ver a las personas como seres humanos, sino como partes de una maquinaria para generar productos, generar dinero, para que unos cuantos acumulen. El marxismo es una teoría que critica eso, pero que también plantea una posibilidad de transformación social desde la conciencia del ser social, desde la posibilidad o que le regresa al ser humano la capacidad que nunca ha perdido, pero que le ha vendido el sistema que no tiene, de transformar su realidad, de que también podemos ser parte de las transformaciones y que no solo servimos para ser obreros, para trabajar, no solo vivimos para trabajar, sino que podemos trabajar para construir la vida, para vivir, para definir hacia dónde queremos construir esa vida, ¿no? Eso es el marxismo, una teoría crítica de la realidad capitalista que quiere salir de sí misma para no solo ser teoría, sino ser un agente de transformación. Híjole, ¿hay conciencia entre los jóvenes de hoy en día de esta posibilidad, de esta ideología, o los jóvenes están entretenidos con sus celulares? Ay, qué difícil, pero yo creo que siempre que vemos conatos de rebeldía, donde hay un joven inconforme, donde hay un joven que está dispuesto a defender una idea, eso es la esperanza de que hay posibilidad todavía en la juventud de que rescatemos este país y este planeta, porque en esto ya nos hemos estado acabando absolutamente todos, recursos materiales, naturales y humanos, ¿no? Entonces,
hay esperanzas Sí, mientras yo haya creo un que joven que proteste. Así es. Pero estarás de acuerdo en que sí hay una crisis al respecto. Sí, por supuesto. Total. Estamos completamente sumidos en este sistema que nos vende la idea de que las únicas posibilidades pues son lo que nos van vendiendo, los productos, las mercancías que ya existen, que nosotros no podemos crear. Entonces también hay que entender que la juventud está encerrada en eso. No hay hacia dónde, no hay esperanza para ellos, no ven la posibilidad de construirse, de construir su realidad. Ya es como si el destino ya se los hubieran vendido y este es tu destino y no puedes hacer nada más. Pero en la medida que hay gente que todavía protesta y que todavía se da cuenta que no tiene que ser así, estas iniciativas, por ejemplo, de ir limpiando espacios públicos, eso es esperanzador. Eso quiere decir que no estamos completamente perdidos, no estamos completamente sumidos, estamos en crisis, pero de las crisis también a veces se puede salir fortalecidos y yo todavía tengo la esperanza de que así sea. Bueno, y eres un ejemplo porque pues eres una mujer muy joven, o sea, y estás con con esta conciencia de la realidad y aparte trabajando. Ya nos comimos media hora del programa, yo quería así en términos generales que nos contaras y ver quién eres y por qué eres así y en lo que crees, y ahora vámonos la siguiente media hora en temas específicos de tu encargo como diputada, y que el que me motivó a invitarte es un trabajo de investigación que estás realizando. Entiendo que es así, bueno, ya no es solamente investigación, ya se van a empezar a tomar acciones porque el municipio de Montescobedo está siendo víctima de una caza inmoderada, incorrecta, fuera de control, y también tala de árboles. Así es. Cuéntanos, ¿qué pasa en Montescobedo? Pues empieza a haber una serie de denuncias que realmente siempre han existido, pero parece ser que ahorita está ya como hemos llegado a un punto que ya no se puede tolerar porque se están acabando absolutamente todo, en el que la gente ha empezado a pedir que las autoridades intervengan para evitar que se acabe en la Sierra de Montescobedo, que se acabe en el bosque y que se acaben las especies que ahí habitan. Es muy chistoso que las instancias que se dedican a esto estén reconociendo ya oficialmente la existencia del jaguar, pero dicen, tenemos sentimientos encontrados porque nos damos cuenta que existe, pero porque lo encontramos, porque lo cazaron. ¿No? O sea, no sabíamos que existía. Estaba documentado, pero de manera oficial no se había reconocido hasta hace muy poquito, que es por esta situación tan lamentable. Esta es una especie protegida que está en peligro de extinción y que sin embargo se ha permitido de alguna manera, porque pues si está pasando es porque de algún lado se permitió que se estén cazando estas especies, o nos denunciaba la gente también que los árboles que están marcados para su tala son de los árboles más vivos, más frondosos, más jóvenes, ¿no? Que entonces estaba pasando ahí algo muy extraño. Vamos haciendo un paréntesis y cuéntanos, ¿por qué Montescobedo? Montescobedo es muy rico, es que yo casi no conozco, no tengo antecedentes de Montescobedo. Puedo pensar más en la Sierra de Valparaíso, en la de Tlaltenango, pero Montescobedo es rico Así es. En flora, fauna y paisajes, me imagino, Así preciosos. es. ¿Tú tienes algún vínculo con Montescobedo? Sí. ¿Ustedes son de allá? Mi papá es de allá. Okay. Yo nací en Zacatecas, pero gran parte de mi corazón está en Montescobedo. No nada más por sus paisajes y su riqueza cultural y natural, sino porque es una tierra muy noble. Yo me acuerdo que hace unos 20 años hubo un movimiento para defender un asunto como estos, ¿no? Donde todo el pueblo se organizó, hizo un frente común para detener la tala que en ese momento también se estaba saliendo de control y se detuvo. La gente siempre ha defendido Montescobedo. Es cuna del águila real, es uno de los pocos pulmones de nuestro estado y nuestro país que todavía más o menos se han estado conservando, donde hay muchas especies endémicas. Esto quiere decir que no existen en ningún otro lado del mundo y que entonces
no solo vale la pena protegerlo, sino que tenemos que empezar ya con una cultura de que estos espacios que todavía nos quedan, para que nos dan la posibilidad de tener una vida saludable, tenemos que defenderlos a capa y espada y tenemos que empezarle a dar voz a los que no tienen voz, nuestros árboles, nuestras especies silvestres y sobre todo estas especies que están en peligro de extinción, que son especies protegidas y que de alguna manera llegamos al punto en que ni eso se respeta ya, ¿no? Ahora, es un territorio en el que tradicionalmente se talan árboles con algún permiso, o sea, tiene un potencial para eso, pero ¿se está violando la regla o...? Hay áreas de aprovechamiento donde se permite una cantidad, digamos así, ¿no? Igualmente para la caza de especies permitidas, es por ejemplo hay predios donde hay algunas especies que se permite cazar, pero solo cierto número, ¿no? Yo estoy en contra de la caza de estas especies en cualquiera de sus expresiones y en cualquier cantidad, pero bueno, hay reglas, pues, se permite en cierto número. Sin embargo, todo lo que hemos podido estar documentando es que se ha estado violando esto, ¿no? Por ejemplo, los árboles que se pueden talar tienen que tener ciertas características, como estar enfermos, como que ya están muy viejos, como que están secos. Y por lo que la gente nos está denunciando y que lo hemos podido constatar, es que son árboles frondosos y saludables y lo que nos dan el oxígeno, los que ahora se está permitiendo que talen. Que no sabemos, apenas hoy, no, mañana empieza el procedimiento de inspección de la Profepa para saber si efectivamente esto se está haciendo dentro de los permisos o si se está haciendo una violación de estos permisos y por lo tanto tendrán que detenerse. Que aunque nosotros sostenemos que se tendría que detener absolutamente todos los permisos, en tanto no se verifique esto, ¿no? ¿Y quiénes son los protagonistas de esa tala? O sea, ¿el recurso se queda en Zacatecas o a dónde se va? Pues no sé. De lo legal, por ejemplo, podríamos hacer la investigación en ese sentido y me parece que una parte sí se queda en Zacatecas, otra no, pero el asunto es que lo que sí se permite no es tanto como para que la gente estuviera haciendo un movimiento, sino que estamos viendo que hay una tala desmedida y ese producto o eso que están sacando, no sabemos a dónde se está yendo, no sabemos para qué se está utilizando y no sabemos basados en qué están permitiendo pues que se acabe con el bosque de Monte Escobedo, ¿no? Debe haber allí no debe haber, estoy segura que hay un buen signo de corrupción. Puede ser, también reconocemos que hay una falta de personal de las instancias correspondientes o que, por ejemplo, este vacío de que el municipio no tiene competencia para detener estos asuntos, porque no tiene competencia. No, es un asunto federal. Otorgan los permisos la Semarnat y quien vigila que se cumplan es la Profepa. En el municipio lo que pueden hacer es poner las denuncias correspondientes en el ministerio o en la Profepa, pero no pueden detenerlos, o sea, no pueden meterse ellos en el procedimiento judicial para detener esto, ¿no? Eso es medio contradictorio, claro, y absurdo, ¿no? Es absurdo. Pues, y el federalismo y la autonomía municipal, o sea, es impresionante, de modo que para un presidente municipal debe ser una cosa muy dura ver que le están deteriorando su medio ambiente y no poder hacer absolutamente nada. Así es. ¿Y esto desde cuándo se agudiza? O sea, ¿por qué empieza contigo la toma de conciencia de esto? Conmigo se acercaron por la cercanía que tengo con el municipio de Monte Escobedo y yo empecé a tomar cartas en el asunto porque presido la comisión que tiene que ver con estos asuntos en la legislatura. Qué feliz coincidencia, qué bueno. Aunque no es de mi competencia, yo les comentaba el otro día a los compañeros del Ayuntamiento de Monte Escobedo, ustedes no tienen la competencia para dar o retirar permisos, pero ustedes son la autoridad municipal y ustedes representan a todo el pueblo de Monte Escobedo y no se pueden quedar sin hacer nada. Ustedes tienen que dar la defensa de su tierra y de sus recursos, a pesar del gobierno federal, a pesar del gobierno estatal, porque finalmente ellos tienen ese mandato. Igualmente, yo me siento con esa misma responsabilidad y es por eso que generamos la semana pasada este foro amplio, donde autoridades municipales, estatales y federales buscamos una ruta para frenar esto que pues ya nadie ni siquiera lo niega, ¿no?
O sea, ya es un asunto que se le salió de control a todas las instancias y entonces estamos todos dispuestos, desde donde nos toque, a dar la defensa por el municipio de Monte Escobedo para que pare la tala y la caza desmedidos. Oye, qué bueno que hay alguien que está haciendo eso. Qué bueno que tu papá sea de allá. Porque entonces hubo quien se movilizara. Porque si no, ¿te imaginas qué triste sería que terminaran con esta riqueza natural de Monte Escobedo, que además es un lugar muy bonito y es un lugar de mujeres bonitas? Bueno, creo. Sí, como todo el estado de Zacatecas. Como todo el estado de Zacatecas, sobre todo Tlatenango, yo soy de ahí. Bueno, entonces se realiza este foro y además se toman decisiones de comenzar a reforestar, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a construir un proyecto con Semarnat para hacer una reforestación, pero una reforestación que sirva, porque a lo largo de los años siempre se hacen proyectos de reforestación con especies que al no ser las adecuadas para ese lugar, pues se mueren y entonces no sirve de nada, o sea, simplemente se contribuye a seguir pues matando más y más especies, ¿no? Oye, y que eventualmente se hacen para la foto. Así es. ¿Verdad? O sea, sí. Vamos a reforestar y va el gobernador del estado, van unos funcionarios, tantos arbolitos y se plantan y adiós. Y no se trata de eso. Así es. Lo que queremos precisamente es que eso ya no suceda, sino que sea un proyecto con un fundamento científico de que esas especies verdaderamente son aptas para ese lugar y que por lo tanto se van a desarrollar con los cuidados, por supuesto. Y entonces, ahora sí, nuestro proyecto de ir a trabajar, estamos dispuestos incluso nosotros a irnos a plantar árboles como lo hemos hecho muchísimas veces, pero con esa certeza de que no solo va a ser para la foto, sino de que verdaderamente estamos contribuyendo a regenerar este pulmón para la humanidad que es tan importante. Para cuidarlo. Ahora, ¿cómo se descubre? Porque incluso yo en la columna de hoy encontré una fotografía donde tienen un jaguar. No sé si esa fotografía era de archivo o es auténtica de Monte Escobedo con un jaguar que hayan cazado ahí. Es auténtica. Una de las fotos, porque hay varias. Sí, es auténtica. Esto lo platicábamos con las autoridades, con SAMA, con Semarnat y con Profepa, y precisamente por eso es que ahora se reconoce ya la existencia del jaguar. ¿Y cómo viste con esa fotografía? Nos la mandaron por redes sociales. La gente de Monte Escobedo ha estado sistemáticamente haciendo esta denuncia y al principio lo que nos preocupaba es que estas fotografías no fueran del lugar. Después, la propia gente de las instancias es que documenta que algunas de estas fotografías con las que se estaban haciendo las denuncias, pues sí eran de Monte Escobedo. Desafortunadamente, porque pues son situaciones dolorosas, ¿no? Imagínate, además, qué gusto pensar que tenemos una tierra en Zacatecas donde hay jaguares, por favor, si están en peligro de extinción. Así y fíjate qué triste, o sea, peligro de extinción resulta que hay en Monte Escobedo y resulta que lo cazan. Así es. Ay, por favor. No puede ser posible que sucedan esas cosas. Mañana vamos a meter una iniciativa. Es un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal para que Monte Escobedo sea considerado una zona protegida. Porque efectivamente no lo es todavía. Está considerado cuna del águila real, que también es una especie en peligro de extinción, pero no zona protegida. Si dan ese nombramiento de zona protegida, nos quitamos de muchísimos problemas, porque entonces los protocolos para que puedan ir a cazar o que puedan ir a talar ya son otros muy diferentes, porque ahí sí es desde la necesidad de la protección a la naturaleza de Monte Escobedo. ¿Y qué posibilidades reales hay de que así la declare? Estuvimos platicando con los compañeros en este foro. Esto lo va a impulsar también nuestra compañera Giovanna Bañuelos, que fue excelente que nos acompañara, porque verdaderamente hace falta también que las autoridades federales pues se involucren, que nuestros senadores, nuestros diputados zacatecanos empujen estas iniciativas que son para el rescate de nuestro estado, y parece que lo ven con buenos ojos, ¿no? Todas las instancias piensan que Monte Escobedo cumple con lo necesario para que sea nombrado zona protegida y esperamos pues que así sea. Ay, pues qué bueno, yo te felicito. Creo que con esta exposición que nos has hecho en tan breve tiempo, nos queda claro que Monte Escobedo urge acción, urge ayuda, urge conciencia, respaldo
o sea, tú encabezas la gestión y la causa, pero necesitamos estar haciendo presión para que no estemos atentando contra nuestra querida tierra, y menos lugares como estos, por el amor de Dios, el planeta muriéndose y nosotros con esas cosas en Zacatecas. Yo a veces me pregunto, bueno, hablar del medio ambiente en Zacatecas, pues a lo mejor ni caso tiene, somos una tierra árida, somos un estado que no tiene agua, etcétera, pero no, también tenemos estas áreas maravillosas que hay que cuidar. Así es. Tienes otras iniciativas, también ya nomás nos quedan 10 minutos, así que cuéntame, tú elige en esos 10 minutos otra de tus iniciativas que para ti sea relevante. Ay, tengo muchas. Tienes muchas. Pero bueno, entre las más importantes, el que se homologue el asunto de la paridad de género en la ley estatal. El proceso pasado, muchas compañeras llegamos a estos puestos gracias a que se hicieron los ajustes de paridad, pero a nivel nacional esto ya es una medida oficial, por así decirlo, y las leyes en nuestros estados a veces no dan los elementos para que el Instituto Electoral pues tenga como todo ya para hacer esos ajustes y que no sean todavía sujetos a ser impugnados. Esa es una de las iniciativas que hemos impulsado, que nos gustaría mucho que la Comisión de Equidad de Género de la legislatura pues ya le diera salida. También una de transporte que es no es para otra cosa, sino para que la movilidad ya no sea pensada desde los vehículos automotores nada más. Esa me llamó mucho la atención en un resumen que Miguel de Comunicación Social, a quien le mando un afectuoso saludo, me hizo llegar, y yo dije, bueno, está interesante, o sea, que la movilidad no sea vista solo desde el punto de vista de los automóviles. Entonces, claro. ¿Desde qué otro? Desde los peatones, desde los ciclistas, desde incluso las personas discapacitadas que necesitan una infraestructura diferente que les permita pues moverse, como bien lo dice, es una ley de movilidad. Que las vías primarias y secundarias tengan ciclovías, que también cuidemos que tengan banquetas. Podemos ver en algunas, por ejemplo en la Pedro Coronel hay una parte donde se arregló que no tiene banqueta. Tienes razón. A mí me llamó muchísimo la atención esto, pero es que en serio es porque la vialidad o el transporte, la movilidad siempre se ha pensado, bueno, desde hace algunos años, por supuesto, en función de los vehículos automotores, y es incorrecto. Hay maneras más saludables de moverse y que la gente utiliza, y no le damos la infraestructura ni legal ni física para que se pueda movilizar como quiera, como mejor le parezca o como mejor le funcione, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo de país donde esto esté cubierto perfectamente? Completamente no, pero sí hay ciclociudades, o sea, incluso aquí podríamos hablar de la Ciudad de México, en por lo menos un polígono importante que tiene ciclovías. La gente ahí no se moviliza nada más en vehículos automotores, sino que podemos ver, si caminamos por Reforma, muchísima gente que va a sus trabajos en bicicleta. Es una cultura que está tomando fuerza, no solo fuera de México, porque por supuesto esto sucede más en Europa o en otros países, pero también aquí en nuestro país hay ciudades que ya se están pensando como ciclociudades, porque esto le permite también a nuestro planeta tener mejores condiciones de vida y a las personas tener condiciones de vida más saludables. Ahorras, si te movilizas en bicicleta, le das salud a tu cuerpo y le das salud al planeta, le das descanso al planeta, ¿no? Entonces, es una iniciativa ambiciosa, ¿no? Porque me imagino que para adaptar las vías de comunicación se requiere infraestructura, se requiere trabajo de obra. Y sí, para eso se requiere recursos. Lo que estamos planteando es que en una primera fase, si se aceptara, es que todas las vías que se empiecen a construir ya tenga como obligación que meter una ciclovía, porque entonces ya no genera un gasto extra, sino que es parte de ese proyecto, y realmente pues es un espacio chiquito, no se necesita más que tener mucha voluntad y mucha visión en cuanto a que tenemos que buscar mejores condiciones de vida en todos los sentidos para hacer esta clase de proyectos, y después ir trabajando, por supuesto, que lo que ya existe de infraestructura se tiene que ir adecuando, y hay incluso lugares que te permiten que únicamente ya utilices tu pintura porque te da
da el espacio para generar una ciclovía, ¿no? Entonces es más cuestión de voluntad que de recursos. ¿Ah, sí? Sí, así es. Sí se puede, Sí pues, se puede. sí se puede. Y es que si te pones a pensar, no sé, en un Zacatecas que de por sí es muy conflictivo en términos de vías de comunicación, o sea, es muy, los callejones, todo, los escalones, o sea, nosotros vivimos contra el medio ambiente en Zacatecas. Yo, a medida que han pasado los años de mi vida, cada vez se me hace más difícil caminar en mi tierra. O sea, las bajadas, las subidas, es pesado, es difícil, entonces hay que buscar opciones y sobre todo, imagínate, gente de la tercera edad, adultos mayores, no pueden moverse en Zacatecas. Tienen que andar solamente en zonas muy limitadas. Luego pensar también en hacer zonas peatonales, por ejemplo, ¿verdad? Claro. También todo eso. ¿Y cómo toman los diputados esta clase de iniciativas, tus compañeros? Pues algunos con los que hemos tenido oportunidad de platicarlo lo ven bien. Incluso se están realizando en el país foros de movilidad que contemplan la necesidad de ir pensando en estos proyectos. Entonces yo pienso que podemos ir empujando poco a poco, porque efectivamente es desde un cambio de infraestructura hasta un cambio de mentalidad. Empezar, yo diría al revés. Primero el de mentalidad. Primero un cambio de mentalidad, efectivamente, pero yo pienso que se le ve bien. En Zacatecas tenemos, en la zona conurbada quizá estamos muy acostumbrados a movernos en vehículos automotores, pero en los municipios sí son pueblos bicicleteros. En serio, se mueven en bicicleta y es de lo más saludable, de lo más práctico. La gente tiene respeto por el ciclista y es más, ni siquiera están construidas las vías de estos lugares con ciclovías, pero la gente tiene el respeto. Respetan las diferentes formas de movilizarse de la gente. Tenemos que empezar como a pensar que ir en vehículo, en un carro, no te da otro estatus, ¿no? Tenemos que empezar a pensar desde la salud, desde también la comodidad, no nada más de nosotros, sino de todo lo que nos rodea, de nuestro entorno, incluyendo a las personas y pues por supuesto a nuestro medio ambiente, ¿no? Porque cada día además son más vehículos los que hay en Zacatecas. Así es. Ya no cabemos. Ya no cabemos. O sea, las horas pico en Zacatecas son verdaderamente pesadas. ¿Esto lo estás trabajando con Tránsito? ¿Lo has platicado? Hicimos un foro, como te comentaba hace rato, para cada iniciativa hemos hecho pues un respaldo ciudadano y esto lo hemos estado impulsando y trabajando con las asociaciones de ciclistas de Zacatecas, con Tránsito del Estado, con Sedubot incluso, y las diferentes instancias que de alguna manera pues tienen que ver con que esto ya deje de ser una posibilidad y se convierta en una realidad, ¿no? Es una iniciativa sí ambiciosa en muchos sentidos, pero que también es muy viable y no requiere de un gran costo. Tenemos el proyecto ya incluso de cómo la ciudad de Zacatecas, la zona conurbada, Zacatecas y Guadalupe, se podría constituir en una ciclociudad, y tenemos el proyecto en una página que se llama Zacatecas Ciclociudad, que desde hace algunos años, pues entre varios hemos estado construyendo, y ahí está el proyecto por si alguien lo quiere revisar, pero sí es viable, ¿eh? Las instancias incluso lo ven bien, y yo creo que nada más es cuestión de ponerle como más voluntad, ¿no? Fíjate que incluso el impacto es hasta económico. Claro. Porque los precios de la gasolina están ya, de verdad, hay insultantes. O sea, o compras leche o compras gasolina y no hay alternativas. Entonces, pues imagínate si de verdad se tomara conciencia, oye, como en China o no sé en qué lugares del mundo, todo es en bicicleta, ¿verdad que sí? Y en motocicletas, entonces eso es más económico, hay que pensarlo seriamente y no nada más imaginarlo, porque depende de nosotros, como todo, como comenzó el programa cuando dijiste, lo que plantea el PT es que las decisiones las tome la gente, o sea, nosotros, gente, reaccionemos y también busquemos alternativas que nos beneficien a nosotros mismos, ¿no? Así. Esta iniciativa ya se presentó de manera formal en el Congreso, la presentamos hace, yo creo que unos 2 meses más o menos, y pues está ahí en la comisión que tiene que ver con esto, la de Tránsito, pues que será a la que le corresponda dictaminar en sentido
pues yo espero que afirmativo. Muy bien, pues mira, se nos ha acabado el tiempo, fue un gusto tenerte. Igualmente. Muy provechosa la conversación. Usted que nos siguió, estoy segura que se quedó con varias ideas en la cabeza y sobre todo con la preocupación de Montescobedo para que, insisto, nos sumemos todos los que podamos. Nosotros desde los medios de comunicación también tenemos mucho por hacer. Muchísimas gracias, diputada. Al contrario. Y que siga tu carrera política exitosa. Muchas gracias. Con todo afecto te lo digo, me da mucho gusto verte en un puesto como estos, con tanta responsabilidad, preparándote además, de verdad, te lo digo con mucho afecto. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la plática también. Muchas gracias. Y pues a usted, muchísimas gracias por habernos seguido en Diálogos. Ya sabe que la cita es los lunes a las 6 de la tarde. Ya sabe que estuvimos ahí por el 115 y 1115 de Megacable, por el 15 de Cablecom, por el 15 de Señal Abierta, por Canal 15 Zacatecas en Facebook, por el Canal 19 en Fresnillo, por donde quiera que usted nos haya recibido, yo le agradezco su fidelidad. Recuerde pues que lo espero y que luego lo puede ver en silviamontes.com.mx. Gracias, Marco Méndez. Hasta el lunes. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.